La mañana que dieron de alta a mi abuela, fui la única en ir por ella. Mi familia me dejó sola, prefiriendo organizar el baby shower de mi hermana. No recordará quién vino, dijo mi padre. Tomé un taxi, me llevé a mi abuela y nunca más regresé. Han pasado 6 años. El baby shower de tu hermana es hoy. Tú te encargas de prepararlo todo. Mi madre lo dijo con las llaves de mi coche ya cerradas en su puño. A 20 minutos de distancia, la abuela estaba sentada en una silla de alta del hospital, con una bolsa de plástico con sus cosas en el regazo, esperando a la única persona que vendría a llevarla a casa. Mi hermana dejó caer las decoraciones a mis pies. Mi padre se encogió de hombros. No recordará quién apareció. Soy Emily Hayes. Tenía 29 años. Y hasta esa mañana, nunca les había dicho que no a ninguno de ellos. No discutí. Me puse el abrigo de nuevo, llamé a un taxi desde la entrada, firmé el alta de la abuela y la traje a casa conmigo. Luego nunca volví a casa de mis padres. 6 años después, mi madre vino a llevarse a la abuela, con un informe médico real y una historia que me hacía parecer la que los había mantenido separados. Seguía contando con que la abuela no recordaría. Con lo que no había contado era con que la verdad deja su propio rastro. Comenzó a las 9:40 de la mañana en una cocina en el condado de Licking, Ohio. Entré en el camino de entrada y fui a por la maleta que había preparado 2 días antes, la blanda con sus zapatillas y sus gafas de leer en el bolsillo delantero. Dejé mis llaves sobre la mesa de la cocina al pasar, como he hecho desde los 16 años. El salón metodista se encuentra al otro lado de un aparcamiento de grava, frente al mostrador de semillas de la cooperativa. Mi madre había estado en la junta directiva desde que yo estaba en el instituto, y se aseguraba de que el boletín imprimiera su nombre donde la gente lo viera. Un sábado de septiembre, con el maíz aún en pie en las carreteras del condado, la mitad de este municipio está en ese aparcamiento observando quién lleva las mesas plegables y quién no. Razón por la cual las mesas ya estaban apiladas junto a la puerta trasera y por qué nadie en esa cocina pensaba en el hospital. Mi hermana, Jessica Hayes, estaba en una silla en la mesa probando cintas contra una pila de servilletas de papel. Mi padre estaba junto a la cafetera con la jarra en la mano, sin servir. En la encimera, en una pequeña y ordenada isla de la vida de otra persona, estaban las cosas que mi madre había recogido de la casa de la abuela el día que llegó la ambulancia, una pila de correo dirigida a Eleanor Vance, abierta. Con las esquinas perfectamente alineadas, un par de llaves de casa en un lazo de lana verde y su himnario, el de cuero. La cubierta se había vuelto suave y oscura en la esquina inferior, donde siempre iba su pulgar. Mi madre, Carol Hayes, recogió mis llaves de la mesa como quien limpia una encimera. El baby shower de tu hermana es hoy. Tú te encargas de prepararlo todo. Mamá, tengo que estar en el hospital a las 10:30. Jessica necesita las mesas cuadradas antes de las 11. La mantelería está en el armario del pasillo. ¿Quién va a por la abuela? Jessica sostuvo 2 cintas contra una servilleta y las giró hacia la ventana para ver la luz. Mi padre dejó la jarra sin servir nada y movió la garrafa 1 centímetro a la izquierda para que se alineara con el quemador. Nadie en esa habitación pensaba que estuviera haciendo algo malo. Esa es la parte con la que quiero que se queden. No había crueldad en el ambiente. Había un horario. Sostenía las llaves como se sostiene algo que se está guardando para alguien. El puño de mi madre permaneció cerrado alrededor de ellas mientras leía el resto de la mañana. Sillas, mantelería, el pastel a las 11:15, y yo estaba de pie en medio de todo con el abrigo aún puesto. ¿Quién la va a recoger? Dije de nuevo. Jessica pasó a mi lado con la caja de decoraciones. No la dejó a mi lado. La dejó sobre mis pies. Serpentinas y cinta adhesiva y una bolsa de pinzas para la ropa, y la esquina de la caja se posó sobre la parte superior de mi pie izquierdo, a través de la lona de mi zapato. Luego siguió caminando. Nadie levantó la vista. Alguien tiene que firmar su alta, dije. Mi padre se encogió de hombros. No estaba enfadado. Estaba terminando una conversación. No recordará quién apareció. Luego cogió su taza y se volvió hacia la encimera.
Y la habitación siguió su curso alrededor de la caja en mi pie, la cinta adhesiva rodando, Jessica preguntando si el marfil era demasiado amarillo, el lavavajillas haciendo clic. Podía sentir el peso de la caja sobre los pequeños huesos de la parte superior de mi pie. No pesada, solo presente, lo suficiente para mantenerme en mi sitio. Nadie en esa cocina preguntó a qué hora era el alta. Salí de la caja, volví a bajar por el camino de entrada pasando por mi propio coche y llamé al taxi desde el final del camino de entrada, de espaldas a la casa para que nadie me oyera. En el asiento trasero, repasé lo que tenía. Cartera, teléfono, la maleta y el himnario, que no recordaba haber cogido de la encimera, y que estaba en mi regazo con la mano plana sobre la cubierta, como se sujeta algo en una curva. La enfermera del alta tenía a la abuela en la silla junto a la ventana con la bolsa de plástico sobre las rodillas. Eleanor Vance tenía 82 años y había ingresado 3 días antes tras un pequeño derrame cerebral, y se había puesto su propio abrigo y se lo había abrochado mal. La enfermera repasó la lista. 2 recetas nuevas, una suspendida. Nada de escaleras durante 6 semanas. Alguien con ella por la noche. ¿Hay escalones en la casa? 2 para entrar en la cocina. ¿Es usted su apoderada legal? Sí. Hizo una marca y continuó. Y eso fue todo. Escondido entre la lista de pastillas y la pregunta sobre si teníamos una silla de ducha. La abuela miró el himnario en mi regazo y dijo, ¿has traído eso hasta aquí? En el mostrador, la enfermera dobló las instrucciones de la medicación por la mitad y apretó el pliegue con el pulgar antes de entregármelo. Quédese con esta, no con la copia. Firmé a las 11, no como nieta, no como transporte, sino como la persona con autoridad para decir que se iba. Me había cedido su poder legal 11 meses antes de esa mañana, y nadie en esa casa lo sabía todavía. El taxista preguntó a dónde, y cuando le di mi dirección, dijo, ¿no tenía la señora mayor una casa en la carretera del condado? Dije que sí, y que el dormitorio y el baño estaban ambos arriba, 14 escalones, sin barandilla a la izquierda. Llevaba 2 años bajándolos de lado antes del derrame. No iba a volver a subirlos. Así que fuimos a mi dúplex. Un dormitorio, un baño, una cocina en la que podías tocar ambos lados. La acosté en mi cama y desarmé los cojines del sofá para mí. Y ese sofá es donde dormí durante los siguientes 6 años. Alrededor de las 8, gritó desde el dormitorio, ¿dónde está tu madre? Está ocupada. Diría esas 2 palabras quizás 200 veces más durante los siguientes 6 años en una variedad de tonos, y me volví tan buena en ello que dejé de oírlas. El teléfono no sonó esa noche. Se quedó en la encimera, boca arriba, y no sonó, y tampoco sonó la noche siguiente. Y para la tercera noche, el no sonar tenía una forma propia, como una silla que alguien hubiera metido en la habitación. Mi padre trajo mi coche al cuarto día y lo dejó en la acera con las llaves debajo de la alfombrilla. No llamó a la puerta. Es lo último que hizo por mí. Y lo hizo en la oscuridad. Había una carpeta en la caja fuerte de mi armario que no había abierto desde 2018. No la abrí esa semana. Lo que hice esa semana fue comprar un cuaderno. Tapa azul, 70 páginas, $4.99 en la farmacia de la calle Main. Y lo organicé en la mesa de la cocina como organizo cualquier cosa, porque organizar cosas es la única habilidad por la que me han pagado. Llevo los libros de la cooperativa agrícola. Pienso, semillas, combustible, facturas. Mi madre solía presentarme diciendo, Emily se encarga del papeleo en la cooperativa, con la voz que usarías para alguien que barre. Columna 1, fecha. Columna 2, medicación administrada. Columna 3, dinero gastado. Y luego tracé la cuarta columna. Y no podría haberte dicho por qué. Me quedé allí con el bolígrafo todavía en el papel y pensé, eso no es una categoría. Luego escribí el encabezado de todos modos. ¿Quién vino hoy? La columna del dinero tenía una regla, y la regla nunca cambió en 6 años. Lo que gastaba en ella, lo gastaba de su dinero, y guardaba el recibo, la farmacia, el programa de día, la silla de ducha, el abrigo de invierno. Lo que gastaba en mí, lo gastaba de mi dinero. La gasolina para sus citas, las horas que dejé,
los turnos que cambié, esos nunca entraron. Ni una sola vez. Tampoco podría haber explicado eso. Simplemente parecía el tipo de cosa que debería ser cierta sobre una persona. Miró desde el sillón reclinable. ¿Qué estás escribiendo? El libro de las pastillas. Bueno, escribe pequeño, me informó. El papel cuesta dinero. Algunos meses esa columna tenía un nombre 70 veces. La tinta aún estaba fresca en esa cuarta columna cuando finalmente volví a la caja fuerte del armario. Quiero ir más despacio aquí porque esta es la parte que nunca he podido contar rápidamente. En octubre de 2018, me pidió que la llevara a Newark un martes. Dijo que era papeleo aburrido, del tipo que haces cuando te haces mayor. Me hizo esperar en el coche. 40 minutos, motor apagado, radio a bajo volumen, observando la puerta de un edificio de ladrillo con 3 nombres en el cristal. Y cuando salió, dijo que el café de allí era terrible, y si quería parar a comer. Me entregó la carpeta en su propio camino de entrada al final del día y dijo que era un poder notarial, y que debía guardarlo en mi caja fuerte y no leerlo hasta que alguien me obligara. Nunca pregunté qué había dentro. Esa es la cuestión. Conduje a casa y nunca pregunté, y ella nunca volvió a mencionarlo. La carpeta era de Manila y suave a lo largo del pliegue. Dentro estaba el poder notarial duradero con mi nombre escrito a máquina en una fuente que no reconocí, fechado ese martes y sujeto al frente con un clip en media hoja de bloc de notas legal amarillo que guardaba junto al teléfono, con su letra, que se inclinaba hacia arriba hacia el final de cada línea. Emily, si alguien pregunta alguna vez, no estaba confundida. La pillé en mi correo 2 veces. La segunda vez no dije nada porque quería ver hasta dónde llegaría. Guarda esto con el resto. EV. Me senté en el suelo de mi propio armario con esa media hoja en ambas manos. En la otra habitación, la televisión estaba encendida, el programa del sábado por la tarde sobre gente que compra casas. La casa olía al café que había hecho a las 5 de la mañana y que había olvidado beber. Tenía 81 años cuando escribió eso. Había entrado sola en el despacho de un abogado en Newark y había tomado una decisión sobre una nieta que en ese momento estaba sentada en el aparcamiento escuchando la radio. El verano anterior cambió el buzón al final de su camino y nunca lo mencionó tampoco. Había cambiado su buzón antes de cambiar de opinión sobre nadie. El correo me encontró de todos modos. 9 de abril de 2020. Certificado. Se requiere firma. La letra de mi madre en el sobre. 2 párrafos dentro. El tipo de carta que escribes sabiendo que podría ser leída por alguien que no es la persona a la que va dirigida. Decía que una familia no debería estar separada. Decía que había sido paciente y luego decía una cosa directamente cerca del final que leí 4 veces de pie en el vestíbulo de la oficina de correos con mis gafas empañadas por la mascarilla. Trae a mi madre a casa antes de que esto se convierta en otra cosa. El empleado deslizó el recibo por el mostrador y dijo, firme donde está resaltado, señora. ¿Siguiente? Lo firmé. Ella se quedó con el recibo. Yo me quedé con el sobre. Salí al camión. No respondí. Ni esa semana, ni ese mes, ni nunca. En la mesa de la cocina esa noche, abrí el cuaderno en abril, arranqué un trozo de cinta adhesiva y pegué el sobre en la esquina superior de la página, como pego todo a las páginas, mi calle, el número de mi casa, la letra de mi apartamento, todo escrito por su mano. Pasé la uña por la cinta 2 veces para sacar la burbuja. Luego pasé a la siguiente línea y escribí la fecha y las pastillas y $11 por una receta y en la 4ª columna, mi propio nombre. Pegué el sobre en abril y no respondí. Si eres tú quien en tu familia se encarga de conducir, de las pastillas y del papeleo y nadie te ha dado las gracias ni una sola vez por nada de eso, dale al botón de me gusta. Quiero ver cuántos somos. La cinta aguantó. El sobre se quedó en abril y abril fue a una caja de plástico en el armario con el resto. Y los años se acumularon como lo hacen los años cuando nadie llama. Me di cuenta del dinero ese primer otoño. Su seguridad social seguía llegando donde siempre había llegado, a la cuenta de mi madre, porque mi madre la había estado manejando desde que murió el abuelo. Y no dejó de llegar allí solo porque la abuela se hubiera mudado 12 millas al este.
Esto es lo que hice al respecto. No llamé. No conduje hasta allí. No pedí ni $1 de lo que ya se había ido. Solicité los formularios y los presenté para que me lo enviaran a mí. Y luego esperé, porque era 2020 y todo iba por correo y volvía por correo pidiendo una cosa más. Tardó 17 meses. Terminó en febrero de 2021. Ese marzo, vendí mi coche y empecé a caminar los 22 minutos hasta la cooperativa, y no le dije a nadie por qué, y nadie en el mostrador preguntó. Más tarde ese año, su médico le quitó 3 de sus recetas a la vez. Taché las 3 en el cuaderno con el mismo bolígrafo y escribí la nueva lista debajo. Por las mañanas, iba al programa de día para adultos en el centro de mayores porque la furgoneta del programa llegaba a las 7 y la cooperativa me necesitaba a las 7:30. Sarah Adams lo dirigía. 2 años después, otra hija me dijo que Sarah guardaba la silla junto a la ventana para la abuela todas las mañanas porque desde esa silla se podían ver los pájaros en el comedero del solar lateral. Sarah nunca me lo mencionó, ni una sola vez en 6 años. Rechacé 2 ascensos en ese periodo, ambos en el segundo turno. En la primavera de 2022, vi a mi madre en la sección de productos frescos del IGE, a 2 pasillos de distancia con una bolsa de cebollas amarillas en la mano. La abuela estaba en el carrito delante de mí con las manos cruzadas, diciéndome que los tomates no valían lo que pedían. Mi madre nos miró, a las 2. Miró el tiempo suficiente para estar segura. Luego volvió a poner las cebollas en la pila, dio la vuelta a su carrito y salió por donde había entrado. ¿Vamos a comprar los tomates o no?, dijo la abuela. La gente nos veía. La farmacia nos veía. La iglesia nos veía en la fritura de pescado. La mitad del municipio me vio empujar su carrito en el IGE. Nadie le dijo nada a nadie. En 73 meses, en esa cuarta columna nunca aparecieron sus nombres. La cuarta columna era la misma en julio de 2025 que en 2019. Y entonces Robert Miller llamó por los 11 acres. Robert cultiva la tierra detrás de la casa de la abuela desde antes de que yo naciera, y lo primero que quería que supiera no era el número. Han estado en 3 sitios en esta carretera, dijo. Un tipo en un camión con matrícula de Columbus. Un corredor de datos que viene de New Albany. Eso es lo que se dice. En su casa también. Su casa también. 610 por la casa y los 11 acres. Tiene una especie de papel de opción de compra. Dice que expira el 30 de noviembre. Luego, tras una pausa, ya había estado en casa de tu madre, Emily. Ella fue quien le dijo dónde estaba la escritura. $610,000 por una casa de 2 pisos con 14 escaleras y un techo de granero que necesitaba arreglarse en 2016. Le di las gracias y le dije que no vendíamos. Y luego le dije algo más porque llevaba 6 años atragantado en mi garganta y él era el único que se lo había ganado. Que su alquiler había llegado la primera semana de cada mes desde que se mudó conmigo, con la dirección escrita a mano, y que cada octubre había una línea en el talón del cheque sobre el tiempo o sus rodillas o si ella estaba comiendo. Se avergonzó y habló de las judías un rato. Luego, justo antes de colgar, hizo la pregunta con una voz diferente. ¿Pero quién firmaría, si se diera el caso? Nadie. Preguntó quién firmaría y yo dije que nadie, y dejó que eso quedara en el aire. Robert dejó que quedara en el aire durante 5 semanas y luego, el 20 de agosto, mi teléfono sonó a las 12:14 mientras estaba poniendo precio a la cal en sacos en la parte trasera de la cooperativa. De Sarah Adams. Carol vino y se llevó a Eleanor a almorzar. Quería que lo supieras. Me quedé entre los palés y lo leí de nuevo. En 6 años, mi madre nunca había venido al centro de mayores. Ni en un cumpleaños, ni en la Navidad en que el programa hizo una representación. Había firmado la hoja de visitas en la recepción como una mujer que recoge un abrigo. Llamé a Sarah. Me leyó la línea de la hoja. Plana, como se lee un formulario. Carol Hayes. Propósito de la visita, almuerzo con mi madre. Salió a las 11:50. ¿Sí? ¿Dijo a dónde? Almuerzo con mi madre. Luego, más bajo. No está internada aquí, Emily. Es una mujer adulta que dijo sí a un almuerzo.
Hubiera necesitado una orden judicial para detenerlo, y no la hay. Sara me leyó la línea 2 veces, y la segunda vez la leyó más despacio. La trajeron de vuelta a las 4. 4 horas es un almuerzo largo. Subió por el sendero, agarrándose a la barandilla con ambas manos. Callada de una manera que no suele estarlo, y su pelo estaba peinado con la raya en el lado equivocado, cepillado hacia atrás por alguien que no sabía hacia qué lado iba. La ayudé a sentarse en el sillón reclinable y fui a la encimera y abrí la caja del miércoles. El compartimento del mediodía estaba lleno. 2 tabletas y la media, justo debajo de la tapa de plástico donde las había puesto a las 5 de la mañana. Abuela, ¿dónde fuiste a almorzar? Fuera con. Miró por la ventana. Había una habitación con todas las revistas. Un restaurante. Tenían todas las revistas que pudieras desear. Montones de ellas. ¿Comiste? Estaban las revistas, dijo, y una pecera y una chica que dijo mi nombre en voz alta. Dejé de preguntar. Quiero ser honesta en que dejé de preguntar, y que dejé de preguntar porque estaba cansada y porque una parte de mí no quería la respuesta todavía. Le hice un sándwich de huevo frito, que se comió entero. Y llamé a mi madre 2 veces y no obtuve respuesta. Y escribí un largo mensaje y lo borré y envié 4 palabras en su lugar. ¿A dónde la llevaste? Había estado en algún lugar con una sala de espera y ninguna de las dos sabía dónde. La respuesta llegó la primera semana de septiembre en 2 sobres en el mismo correo. Uno era delgado, el otro tenía un cierre metálico. Abrí primero el delgado porque era delgado, de pie en la acera de hormigón con el buzón aún colgando abierto. Tribunal de Sucesiones del Condado de Licking, aviso de audiencia. El otro tenía una dirección de remitente de los servicios de protección de adultos y las palabras informe recibido en la segunda línea. El viento subió por la acera y dobló la esquina de la página superior y la aplasté con el pulgar y la mantuve allí y leí la misma línea 3 veces sin que nada de ello entrara en mi cabeza. No me senté. Había un barril de lluvia a 2 pies a mi izquierda y un escalón detrás de mí y me quedé en medio de la acera con un zapato medio salido del talón. Ambos sobres tenían mi dirección, impresa correctamente, número de apartamento y todo. En la mesa de la cocina, puse los 3 documentos uno al lado del otro bajo la luz. La petición, el informe del médico adjunto detrás, y la declaración jurada presentada en apoyo. Mi madre pedía al tribunal la tutela de Eleanor Vance. Se adjuntaba una evaluación psiquiátrica de una consulta geriátrica en Columbus con fecha del 20 de agosto. Y en la petición, en el párrafo sobre por qué el tribunal debería actuar, en el lenguaje plano y gris de un formulario, a la peticionaria se le ha negado el contacto familiar durante 6 años. Lo leí en voz alta. Así es como me di cuenta de que lo estaba leyendo en voz alta. Oí mi propia voz en la cocina diciendo la palabra negado. La declaración de apoyo estaba firmada por mi hermana. Jessica había jurado 3 párrafos sobre el bienestar de su abuela. Y en el primer párrafo, en el espacio para donde residía actualmente la presunta tutelada, había escrito mi calle, el número de mi casa y la letra de mi apartamento correctamente. De memoria o de un sobre, no importaba cuál. Habían sabido dónde estaba la puerta todo el tiempo. Simplemente nunca se habían acercado a ella. El otro sobre no decía quién llamó. Solo decía que alguien lo había hecho y que un trabajador social se pondría en contacto conmigo y que la alegación era aislamiento y explotación financiera de un adulto mayor. Desde la sala de estar, Emily, es el correo. No le respondí. Me senté con las manos planas a ambos lados de los papeles y no respondí a mi abuela. Y esa es la única cosa de toda esa noche que me gustaría poder cambiar. Mi hermana firmó una declaración. Mi madre firmó una petición. Ninguna de las dos llamó. A la mañana siguiente, puse los papeles en la guantera y me fui a trabajar. Y la sala de descanso se quedó en silencio cuando entré por la puerta. No hostil. Peor que hostil. Cortés. 3 personas en la mesa encontraron cosas que hacer con sus manos. Y la mujer del mostrador de fertilizantes me sonrió con toda su cara. ¿Cómo está tu abuela?, dijo. Adaptándose bien en el nuevo lugar. El nuevo lugar.
6 años en el mismo dúplex y la versión en esta habitación tenía a mi abuela recién reubicada en algún lugar por alguien. Está bien, dije. Gracias por preguntar. La puerta del refrigerador se cerró. La silla de alguien raspó el suelo. El microondas se encendió y funcionó durante 90 segundos, y nadie en esa habitación me dijo una sola palabra desagradable, y yo estaba de pie en el mostrador haciendo un café que no quería, de espaldas a todos ellos. Mi madre lo había contado en la iglesia 3 semanas antes, sosteniendo una taza en un salón que me dijeron que preparara para un baby shower una vez y no lo hice. Ya tenían una versión. La mía llegaba 3 semanas tarde y aún no la había escrito. Tampoco la escribí esa semana. No la escribí durante casi 3 semanas. 3 noches seguidas, traje la caja de plástico del armario, la puse sobre la mesa de la cocina, le quité la tapa y se la volví a poner. Cada vez, mis manos iban a la misma página. Abril de 2020. El sobrepegado en la esquina, su letra en el frente, el pliegue de mi uña todavía en la cinta. Esto es lo que creí en esas 3 semanas. Y lo creí completamente. Creí que ese sobre me enterraría, porque una mujer que lleva los libros no pasa por alto 17 meses de los ingresos de otra persona yendo a la cuenta de otra persona. No lo pasé por alto. Lo vi en el primer otoño, y lo que hice fue presentar formularios y esperar en silencio, y nunca preguntar a dónde había ido el dinero que ya se había ido. Un trabajador social iba a venir a mi casa para preguntar sobre la explotación financiera de un adulto mayor, y yo iba a tener que sentarme en mi propia mesa y explicar por qué la persona con el poder notarial había dejado que 17 meses se fueran por la puerta sin hacer una sola llamada telefónica. Al respecto. La cinta se despegó en la esquina cuando la empujé e hizo ese pequeño sonido de rasgadura, y la volví a presionar. Desde el sillón reclinable, últimamente te levantas antes que el café. No pude dormir. Solías dormir como una piedra, dijo. Tu abuelo decía que dormías como un muerto y te despertabas alegre, lo que él no consideraba natural. Detuve la hemorragia y nunca pregunté qué se había perdido ya. Quiero detenerme aquí un segundo porque esa es la página que la mayoría de nosotros tenemos. No una demanda, una página. Aquella a la que sigues volviendo, donde hiciste lo pequeño y silencioso en lugar de lo grande y correcto. Si llevaras 3 semanas y todavía no hubieras llamado a nadie, ¿qué habrías hecho con esa caja? ¿Abrirla o dejarla cerrada? Di, abrir la caja o dejarla cerrada. Las leí. La abrí. Puse la caja en el asiento del pasajero y conduje los 20 minutos hasta Newark, a la oficina de asistencia legal, segundo piso, una sala de espera con un dispensador de agua y un estante de folletos sobre cortes de servicios públicos. Olivia Reed salió con un bloc de notas legal ya abierto más allá de las primeras 4 páginas. No me preguntó cómo estaba. Abrió un cajón, sacó una caja de pañuelos, la puso en la esquina lejana del escritorio, todavía en su celofán, y la empujó como una silla que estuviera apartando. Trae los recibos, no la historia, dijo, sin levantar la vista. Luego dijo lo que hizo que todo lo demás tuviera sentido. Tienes un poder notarial duradero y válido. Ella no puede eludir eso con una llamada telefónica, una carta o el sheriff. Lo único en Ohio que está por encima de tu documento es una orden judicial. Así que tiene que ir a los tribunales. No tiene otra opción. Acercó la caja, fue a abril de 2020, como si le hubieran dicho dónde estaba, y despegó el sobre de la cinta con la uña. Lo sostuvo contra la luz de la ventana y leyó el matasellos. Si ella escribió a esta dirección, dijo Olivia, ¿entonces a dónde fue el dinero? El tribunal respondió parte de eso antes de que yo pudiera, nombrando a alguien para que viniera a vernos. Michael Chen, tutora del ITEM, 67 años, chaqueta deportiva, un portafolios de cuero con una goma elástica alrededor. Se sentó en mi sofá, que también es mi cama. Y no me preguntó si amaba a mi abuela. Preguntó quién la llevó al dentista en 2022. Yo. El Dr. Peterson en Heath. ¿Quién organiza su transporte al programa de día? La furgoneta del programa de lunes a viernes. La llevo yo cuando la furgoneta está averiada. ¿Kilometraje? No cobro el kilometraje. Escribió durante un rato. Luego preguntó qué desayuna y cómo le va con las escaleras y si se había caído en el último año.
Y anotó todas las respuestas excepto una. La que no anotó fue cuando le dije que había dejado de saber en qué año estaba en 2023, pero que todavía sabía dónde estaba la sal en mi cocina. También me dijo directamente que ya había estado en casa de mi madre. No me dijo cómo había ido eso y no se ofreció, y entendí que no estaba del lado de nadie y no tenía intención de ponerse de uno. Mis frases se acortaron a medida que avanzábamos. Me llevó casi una hora entender lo que estaba haciendo, que era darme el único tipo de terreno en el que he podido mantenerme. Algo de ese primer año. 2020 es el año en que dice que perdió el contacto. Preguntó si tenía algo de 2020. Dije que tenía todo 2020. Traje la caja del coche y la puse en la mesa de centro entre nosotros y le quité la tapa. 73 meses, tapas azules, luego las verdes cuando la farmacia dejó de tener las azules, en paquetes de 12 con gomas elásticas. Cada mes que había estado bajo mi techo. Ni un solo hueco. Y debajo, en el archivador de acordeón, cada recibo de su dinero, farmacia, programa de día, comestibles, la silla de ducha, el abrigo, y ni un solo dólar de eso se había vuelto hacia mí. Ni gasolina, ni horas, ni los 2 ascensos. Michael Chen abrió el primero y lo leyó. No hizo ninguna pregunta. Lo dejó y abrió el siguiente. La habitación se quedó muy silenciosa. Mi refrigerador se encendió y apagó 2 veces. ¿Qué es esta última columna? ¿Quién vino a verla? Se giró hacia la 4ª columna y la leyó durante un buen rato. Todavía sostenía uno de esos cuadernos cuando pidió hablar con ella a solas, lo cual, explicó, era necesario. Y yo dije, por supuesto, y fui a pararme en el umbral de la cocina, donde podía ver la parte trasera del sillón reclinable y no mucho más. Le preguntó en qué año estábamos. Ella dijo que era jueves. Le preguntó quién era el gobernador y ella dijo que nunca le había caído bien, fuera quien fuera. Le preguntó dónde vivía y ella dijo que con Emily, que fue la única que acertó, y la acertó de forma rotunda e inmediata, como un dato sobre el tiempo. Luego vio el himnario en la mesa auxiliar, donde siempre está, y lo puso en su regazo y pasó el pulgar por el borde suave de la cubierta como lo ha hecho desde antes de que yo supiera leer. Y lo abrió por la mitad y empezó a cantar. Cantó la primera estrofa. Cantó la segunda estrofa, la que nadie se sabe. Cantó la tercera, la del velo en la mañana, y la cantó con una voz que se había vuelto fina en los agudos, pero no desafinada, y no necesitó ni una palabra de nadie. Michael Chen cerró su portafolios, lo puso en el cojín a su lado y se sentó con las manos en las rodillas y escuchó las 3 estrofas. Me di la vuelta y miré hacia el fregadero, puse ambas manos en el borde y me quedé allí hasta que terminó. Cantó las 3 estrofas. No pudo decirle en qué año estábamos. 2 semanas después, Olivia Reed deslizó la evaluación sobre su escritorio, y descubrí lo que 4 horas de almuerzo habían comprado. Era real. Eso es lo que necesito que entiendan antes que nada. Una consulta real en Columbus, un médico real, una cita real el 20 de agosto, y los hallazgos clínicos eran correctos. Demencia vascular, función ejecutiva deteriorada, incapaz de gestionar sus propios asuntos financieros. Cada palabra clínica era cierta. Y me senté en esa silla, lo leí y sentí que el suelo se abría bajo mis pies, porque no puedes discutir con algo que es cierto. Olivia movió la caja de pañuelos de la esquina lejana del escritorio y la puso frente a mí, todavía en su celofán. La abrí con el pulgar. Esa fue la única vez. 6 años. Y esa fue la única vez. No hay falsificación, dije. No hay nada malo en ello. No hay nada malo en su mitad, dijo Olivia. Le dio la vuelta y puso 2 dedos en la sección debajo de los hallazgos. Historial social, 2 párrafos. Donde vive la paciente, quien le proporciona cuidados, si la familia ha tenido acceso. Él no verificó nada de esto. No está obligado a hacerlo. Esto es lo que la persona que la trajo le dijo, escrito de su puño y letra. Y una vez que está escrito de su puño y letra, se lee como un hallazgo. Leí los 2 de nuevo. La familia ha tenido negado el acceso durante aproximadamente 6 años. Cuidados proporcionados por una nieta sin formación médica. Sin seguimiento médico constante. La medicina es suya,
dijo Olivia. La historia debajo es de ella. Me dirigí a la lista de medicamentos grapada en la parte de atrás. Y me llevó 4 minutos con la caja de zapatos de recibos de farmacia saber exactamente lo que estaba viendo. 3 medicamentos en esa lista que no había tomado desde 2021. Su médico se los quitó los 3 la misma semana. Recordaba haber tachado las líneas de todos ellos de un solo trazo. Pero la lista no estaba mal como lo estaría una suposición. Eran dosis específicas. La rara que viene en el frasco ámbar con la tapa ancha. Era la lista de las etiquetas de los frascos que todavía estaban en el botiquín de mi madre, recogidos del baño de la abuela el día que llegó la ambulancia y que nunca tiraron. 6 años sin limpiar un estante. 6 años sin acercarse a la puerta. Septiembre de 2021. Mira la fecha de este. Y luego mira la fecha en que el médico escribió el suyo. Cogió el teléfono sin decir nada. Le dio una lista de pastillas que mi abuela dejó de tomar hace 4 años. Volví a la primera página mientras ella marcaba, al bloque de arriba con la información del paciente. Línea 3, residencia de la paciente. Era la dirección de mi madre, número de ruta, municipio, todo, dicho en voz alta en una sala de examen en Columbus por una mujer que había conducido 11 millas esa mañana hasta un centro de mayores para recogerla. Lo vi y me levanté antes de decidir levantarme y la silla se fue hacia atrás contra el archivador detrás de mí. Necesito mi abril. Olivia puso la mano sobre el auricular. ¿Tú qué? 2020, mi caja está en el coche. Había escrito la dirección donde mi abuela no vivía. Involucré a Sarah Adams 8 días después, y no como un favor. Solicité los registros del programa de mi abuela como su apoderada legal tiene derecho a solicitarlos, por escrito. Y Sarah Adams cumplió con la solicitud como cumple con cualquier solicitud, es decir, de forma completa y sin comentarios. Los trajo ella misma a la oficina de Olivia en una caja de archivo porque dijo que no iba a enviar 6 años por correo. Hojas de registro de visitas encuadernadas por trimestre. Cada persona que entró por esa puerta para ver a Eleanor Vance desde el otoño de 2019 en adelante. Olivia las revisó en la mesa de conferencias con una regla, trimestre por trimestre, y giraba cada pila 90 grados cuando terminaba. La columna de la familia estaba vacía, no escasa, vacía, ni una sola línea en 24 trimestres, ni cumpleaños, ni representación de Navidad, ni visita de malas noticias hasta el 20 de agosto de 2025. Donde hay exactamente una entrada en los 6 años enteros con la letra de mi madre, propósito de la visita, almuerzo con mi madre. Empecé a darle las gracias y Sara me interrumpió antes de que terminara la frase. La silla del este sigue siendo suya, dijo. Las chicas saben que tienen que dejarla. Le gusta el comedero. Luego le hizo a Olivia 2 preguntas sobre cómo se habían mantenido los registros y quién los había firmado. Y anotó las respuestas de Olivia en el dorso de su propia mano. Y se fue. 6 años de líneas en blanco y un nombre. El día que necesitaba un médico. Había firmado su nombre una vez en 6 años. Y 9 días antes de la audiencia, organizó una fiesta en el salón metodista. Robert me dijo que no quería, pero lo hizo de todos modos, por teléfono, en unas 4 frases con un largo espacio en medio. Lo hicieron el domingo después del servicio, con globos en la barandilla y un pastel que decía, «Bienvenida a casa, Eleanor». Había una silla en la cabecera de la mesa, con una tarjeta con su nombre, bien impresa. Nadie se sentó en ella. La hija de Jessica estaba allí, Chloe, que ahora tiene 5 años. Nació ese noviembre, la bebé del baby shower que yo estaba preparando. Y Robert dijo que corrió vueltas alrededor de esa mesa la mayor parte de la tarde, alrededor de la silla vacía con la tarjeta. El mismo salón, el mismo aparcamiento de grava, las mismas mesas plegables, que alguien más trajo. La abuela estaba en la mesa de mi cocina ese domingo comiendo un sándwich de huevo frito porque nadie en esta tierra tenía la autoridad legal para llevarla a ningún otro sitio. Gracias, Robert. Le organizaron una bienvenida y se olvidaron de traerla a casa. La tarjeta en esa silla hizo más trabajo en este municipio que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Para el miércoles, un hombre en el mostrador de la cooperativa me preguntó directamente por qué la anciana no había venido a su propia fiesta.
El tesorero de la iglesia llamó a Sarah Adams al centro de mayores para que se lo aclarara. 2 personas que no me habían hablado en 6 años me enviaron mensajes de texto, una para disculparse y otra para preguntar con gran calidez qué estaba pasando exactamente. No respondí a nadie. No por rencor. Quiero ser exacta en esto porque es la única cosa genuinamente nueva que aprendí en 6 años. Había pasado toda mi vida dejando que otras personas contaran la versión y luego viviendo dentro de ella y corrigiéndola en mi cabeza a las 2 de la mañana. Y lo que finalmente entendí, de pie en la sala de descanso de la cooperativa de espaldas a todos, fue que iba a tener una sola oportunidad de contar mi versión, una. Y un pasillo lleno de gente a la que ya le gustaba una historia no era el lugar para gastarla. Olivia lo dijo más claro, no lo ganes en la iglesia. Gánalo en la habitación donde alguien tiene que escribir lo que dijiste. De acuerdo. 9 días hasta la audiencia y no respondía ninguno de ellos. Pasaron 6 de esos 9 días antes de que llegaran los registros bancarios y Olivia los extendió sobre la larga mesa para que pudiéramos revisarlos. Me dejó hacerlo. Podría haberlo hecho en 20 minutos con un asistente legal. En su lugar, me puso el rotulador en la mano y dijo, tú eres la contable. Encuentra el patrón. Tardé 11 minutos. Octubre de 2019. Depósito el día 3. Transferencia el día 4. Noviembre. Ingreso el día 3, salida el día 4. Diciembre 3 y 4. Enero 3 y 4. 17 meses así, ni un mes en que se quedara quieto y ni un mes en que la transferencia fuera a otro lugar que no fuera una cuenta a nombre de mi hermana. Revisé la otra columna al lado y las transferencias aterrizaron donde esperarías que aterrizaran en un año en que una pareja joven está pagando un depósito de seguridad. Un pago mensual del vehículo, 400 y pico dólares en una tienda de muebles la misma semana que pintaron la habitación del bebé. Un poco más de $24,000 movidos con un ritmo que podrías sincronizar con un reloj. A mitad de camino, el rotulador amarillo se agotó y terminé los últimos 5 meses en azul y no me detuve a decir nada al respecto. ¿Cuenta separada?, preguntó Olivia. ¿Para los fondos de la beneficiaria? No, cuenta doméstica conjunta. Entró con todo lo demás. Esa era la respuesta que importaba. Y escribió una palabra al lado y la subrayó 2 veces. 17 veces. El día 3 del mes entraba, el día 4 del mes salía. En el mismo archivo, 4 páginas más atrás, estaba el informe anual que ella había firmado y enviado por correo esa primavera. Olivia lo encontró y no lo anunció. Simplemente le dio la vuelta a la página y la dejó sobre la mesa. Hay una casilla en ese formulario. El beneficiario vive conmigo. Estaba marcada. La sección de gastos decía que los fondos se habían destinado a la comida y el alojamiento del beneficiario. Y al final, estaba su firma, la D, con un bucle alto, la que he visto en permisos y tarjetas de Navidad, y en el reverso de cada cheque de mi infancia. Luego, Olivia colocó el sobre de abril de 2020 al lado, con su letra en el frente, mi calle, el número de mi casa, la letra de mi apartamento, con matasellos del día 9. Mismo mes. Me senté medio segundo más tarde de lo que una persona normalmente se sienta. Mismo mes. Una carta exigiéndola de vuelta. Un formulario diciendo que ya estaba allí. La noche antes de la audiencia, puse ambas páginas en la carpeta y no puse la carpeta donde ella pudiera verla. Y luego me senté y decidí no decírselo. Quiero decir por qué, porque le he dado muchas vueltas desde entonces. Si se lo dijera, se asustaría. Luego lo olvidaría. Luego volvería a asustarse. Recordaría con toda su fuerza cada 20 minutos durante toda la noche y me haría la misma pregunta con la misma cara y yo respondería de la misma manera y a las 3 de la mañana ambas lo habríamos pasado una docena de veces y no habría retenido nada excepto el miedo, que es lo único que permanece. Así que en su lugar, bajé el himnario de la mesa auxiliar y se lo puse en el regazo y lo repasamos. Se detuvo en uno y golpeó la página. Mi madre cantaba mientras lavaba. Tenía una tabla y una tina en el porche hasta 1958 porque no confiaba en la máquina. Lo sé. No, no lo sabes. Sí, lo sé. Tú me lo enseñaste en el fregadero.
Bueno, dijo ella, eso fue inteligente de mi parte. Se fue a la cama a las 9. Durmió de un tirón. A la 1 de la mañana, saqué la tabla de planchar y me puse en mi cocina a planchar una camisa blanca que ya sabía que estaba planchada. Manga, cuello, y luego la colgué en la puerta y me quedé mirándola un rato con la mano todavía en la percha. No se lo dije. Ella durmió. Yo planché una camisa a la 1 de la mañana. Esa camisa entró en una sala de tribunal de sucesiones en Newark el 21 de octubre, una pequeña habitación con luz fluorescente y 8 filas de bancos de madera. Mi madre trajo a 4 personas de su iglesia. Entraron juntas y llenaron la mayor parte de la segunda fila de su lado. Los abrigos doblados sobre sus brazos, y una de ellas me asintió amablemente porque no sabía para qué estaba allí. Había un hueco al final de esa fila. El nombre de mi padre estaba en su lista de testigos. Mi padre no vino. No llamó al tribunal. No envió ningún recado. Simplemente no estaba en el asiento con su nombre, que es algo que ha estado haciendo a la gente toda su vida y nunca ha tenido que explicar. Ella testificó primero. Fue buena. Lloró en la parte del hospital y se controló rápidamente, lo que se interpreta como fuerza, y llamó a la abuela mamá 4 veces. Su abogado le preguntó cuándo había tenido contacto por última vez con su madre antes de ese agosto. 6 años, su voz se quebró. Lo permitió. No sabía dónde vivía. Envié cartas a la última dirección que tenía. Ni siquiera sabía si estaba viva. Cebollas. Una bolsa de cebollas amarillas en su mano derecha, y las volvió a poner en la pila para no tener que pasar por nuestro lado. Me senté con las manos en el regazo y no me moví. Y no dije una sola palabra en esa sala desde el momento en que entré hasta el momento en que salí. Detrás de mí, alguien en la segunda fila se movió y su abrigo se deslizó de sus rodillas. Dijo que nunca supo dónde estaba su madre y 4 personas de su iglesia la oyeron decirlo. Luego, el juez pidió el informe del tutor Adele Ten y Michael Chen se levantó con el portafolios que había tenido en mi sofá. No acusó a nadie de nada. Leyó una lista. 73 meses consecutivos de registros de cuidados con recibos. Sin lagunas. Gastos de los fondos de la tutelada documentados en su totalidad sin distribuciones al cuidador. 6 años de hojas de registro del programa sin visitas familiares registradas antes del 20 de agosto de 2025, y la evaluación médica fechada el 20 de agosto. En la que el historial social y la lista de medicamentos adjunta fueron proporcionados por un informante y en la que esa lista de medicamentos coincidía con las recetas de la tutelada tal como estaban en 2019. El juez lo detuvo una vez. Diga el año de la lista de medicamentos de nuevo. 2019, señoría. Detrás de mí, una pata de silla se arrastró por el suelo en la segunda fila, y nadie tosió para cubrirlo. Mi madre comenzó a hablar, y su abogado le puso la mano plana sobre el antebrazo y la dejó allí. Dijo que tenía una prueba más, y luego se sentó y dejó que la abogada se levantara. Olivia Reed puso 3 pilas sobre la mesa. La primera eran 73 meses de mi letra, atados con una goma elástica. No la abrió. Dejó que el juez viera lo alta que era. La segunda era el registro bancario. 12 filas en amarillo, 5 en azul. Las leyó en voz alta. El 3 de octubre entra. El 4 de octubre sale. El 3 de noviembre entra. El 4 de noviembre sale. Lo hizo 17 veces. Nadie la detuvo. Luego colocó el informe anual firmado con la casilla marcada y, al lado, el sobre de abril de 2020. La letra de mi madre en el frente. Mi calle, el número de mi casa, la letra de mi apartamento, matasellos del día 9. El abogado junto a Carol Hayes se levantó. Se volvió a sentar. Carol Hayes no miró las pilas. Miró a la segunda fila. La segunda fila estaba mirando el amarillo. Olivia dijo el número una vez y no lo repitió. 17 meses de su dinero y mi abuela nunca vivió en esa casa. No hubo fallo ese día. El juez lo dejó en suspenso, lo que significa que todos se levantan, recogen sus abrigos y oficialmente no ha pasado nada. Lo que pasó fue en la sala.
2 de las 4 mujeres de la iglesia salieron de la segunda fila antes que mi madre y no la esperaron en el pasillo. Fueron directamente por el pasillo hasta el ascensor y una de ellas ya estaba sacando las llaves. Olivia guardó las pruebas en su bolso. Michael Chen me estrechó la mano y dijo que se pondría en contacto y se puso el portafolios bajo el brazo. Salí por las puertas dobles al pasillo con el suelo de vinilo detrás de mí. Una vez dijo mi nombre. No me di la vuelta. Oí mis propios zapatos en ese suelo todo el camino hasta el ascensor, y la puerta del ascensor se abrió y entré. 6 años antes, había salido de una cocina de la misma manera y nadie me siguió entonces tampoco. El fallo llegó por correo una semana después, 3 páginas, todavía calientes de la impresora del secretario. La petición de tutela fue denegada. El poder notarial duradero ejecutado en octubre de 2018 fue declarado válido y en vigor. Emily Hayes fue reconocida como apoderada de hecho de Eleanor Vance. Y el último párrafo decía que el tribunal remitía el registro financiero a las agencias apropiadas para su revisión, que es el lenguaje que usan los tribunales cuando han terminado con algo y alguien más no. Olivia llamó mientras yo todavía estaba en el aparcamiento de la cooperativa con el papel en el volante. Leyó las 4 conclusiones en orden y luego dijo algo que no estaba en su trabajo. 73 meses, dijo. Llevo haciendo esto desde 1999. Nunca he tenido un cliente que me entregue 73 meses. Era solo el libro de las pastillas. No, no lo era. El alivio no es lo que la gente piensa que es. No llegó. No hubo una ola. Llegó del tamaño de un suspiro. Sentada en un camión con la ventanilla bajada y el olor a cal y polvo llegando desde el aparcamiento. Y luego se acabó, y yo era una persona que necesitaba estar dentro en 4 minutos. Lo leí en el aparcamiento y luego fiché para el turno de las 2. El resto llegó como llega el tiempo, durante unas 11 semanas, y no estuve presente en nada de ello. En noviembre, Alex Doyle de los Servicios de Protección de Adultos cerró mi expediente, sin fundamento. Me lo dijo por teléfono con una voz sin color. Y luego me dijo que se había abierto un nuevo expediente y dijo el nombre, y yo dije gracias y colgué y fui a rellenar la caja del lunes, 2 tabletas y la media, como hago a las 5 de la mañana con el café preparándose. La agencia que había estado enviando los cheques quería su dinero de vuelta. Todo, más los intereses, de la persona que había firmado el formulario diciendo que el beneficiario vivía con ella. Jessica había pedido un préstamo contra una cifra que le habían dicho que era segura. Eso se deshizo en diciembre. Y el 30 de noviembre, la opción sobre la casa y los 11 acres venció. Robert llamó al respecto y su voz había perdido como 10 años. Vino el viernes, quería saber con quién se suponía que debía hablar. ¿Qué le dijiste? Le dije lo que tú me dijiste en julio. La opción expiró un domingo, y nadie en esa familia tenía la autoridad para firmar nada. El primer domingo de diciembre, salió el boletín de la iglesia con la junta directiva impresa en el interior, como cada semana. Faltaba un nombre. No hubo ningún anuncio. Nadie se levantó. Nadie dijo una palabra desde el frente. Y no había ninguna línea en el boletín agradeciendo a nadie por sus años de servicio. Solo había una lista con un nombre menos. Y 400 personas leyendo la misma lista al mismo tiempo antes del primer himno. Sarah Adams me envió una fotografía, doblada por la mitad sobre la rodilla de alguien con una línea debajo. Pensé que deberías ver esto. La miré en mi cocina con el abrigo todavía puesto y esperé a sentir algo específico y no llegó nada específico. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y fui a revisar el horno. Quitaron su nombre de la lista de la misma manera que ella me quitó las llaves de la mesa. El comprador volvió en enero, y esta vez se sentó frente a la persona correcta. Vendí la casa y los 11 acres como su apoderada de hecho, y cada dólar se destinó a su cuidado, y Robert Miller se quedó con la tierra. Luego la mudé en febrero a una casa de una planta en el extremo este de la ciudad con un escalón bajo en la entrada y un baño en el que puedes dar la vuelta con un andador. No la casa antigua. La casa antigua tiene 14 escalones y siempre los tendrá. Llevé el himnario yo misma y lo puse en la mesa de la cocina, en la esquina más cercana, que es donde estuvo en su encimera durante 40 años antes de estar en la encimera de mi madre durante 3 días en septiembre de 2019.
La primera noche, después de que ella se acostara, me senté en la nueva mesa, abrí el cuaderno actual y anoté la fecha, las pastillas y lo que había gastado. Y luego llegué a la cuarta columna. Había llamado antes desde el dormitorio en la oscuridad. ¿Dónde está tu madre? 200 veces he dicho está ocupada. Lo he dicho tan suavemente y tan a menudo que dejó de ser una mentira y se convirtió en un sonido. Estoy aquí, dije. Bueno, ya lo sé, dijo como si yo fuera lenta. Apaga la luz. Escribí su nombre en la cuarta columna y por primera vez no era una prueba. Si alguna vez has llevado una columna que nadie te pidió que llevaras, una caja de zapatos, una nota en el teléfono, una página a la que vuelves, dime qué había en la tuya. Las leo todas. Y si este es el tipo de historias con las que te quedas, adelante y suscríbete.